Bien, estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 11 minutos y vamos a la primera conversación de esta mañana. A esta hora estamos en contacto con la doctora en educación, académica de la UNCE, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Elisa Araya. ¿Cómo está, Elisa? Bienvenida. ¿Cómo está, Sebastián? Un gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias por el contacto. Queríamos conversar con usted, Elisa, sobre los resultados de la PAES, que han generado un debate bien interesante respecto a qué es lo que reflejan estos números, en qué situación se encuentra la educación pública a partir de estos números también. Pero creo que es importante comenzar la conversación con una definición y nos gustaría conocer en ese sentido la suya sobre lo que refleja finalmente la PAES. ¿Qué tipo de termómetro es de la educación esta prueba? Sí, es interesante esa pregunta porque uno suele pedirle a un instrumento cosas que el instrumento no va a decir, ¿no? Claro. Eh, y la PAES es una prueba que está diseñada para hacer selección para el ingreso a las universidades. Ujú. ¿Ah? O sea, es una prueba que hace parte de un sistema de acceso a la educación superior. Eso es lo que es, ¿no? Ujú. Y nuestras universidades, por lo menos algunas que están adscritas a los procesos de admisión centralizados, como las universidades que están en el CRUCH, son universidades selectivas en el sentido que ponen algunos requisitos, las carreras, los programas de formación que ellas imparten, tienen algunos requisitos de entrada, ¿no? Y eso es lo que hace la prueba, es decir, generar información que alimenta uno de los requisitos o algunos de los requisitos de entrada a esos programas de formación, Ajá. ¿ya? Entonces, Hay, cuando... universidades que no tienen restricciones de acceso, universidades privadas, que no piden la PAES, por ejemplo. Por tanto, eh, cualquier estudiante se puede inscribir a esas universidades, esos Claro, programas que dictan las universidades, ¿me entiendes? O sea, eso es una información que perfecto. alimenta Elisa, eh, el acceso. Sígame. entonces, dado que ese es el objetivo específicamente de la PAES, ¿de qué forma podemos leer estos rankings que se publican sobre los 100 mejores colegios en el rendimiento de la PAES? ¿Qué es lo que nos están mostrando eso? ¿Están hablando realmente de calidad de la educación, del proyecto educativo o no? No, no, yo diría categórica y enfáticamente no. En general, las pruebas estandarizadas, como la PAES Ujú. y como el CIMSE, no tienen vocación de ranking, no Ok. están hechas para rankear ni para hablar de calidad de la educación, porque la calidad de la educación es voy a decir, un constructo, un fenómeno muy complejo para ser medido solo con un instrumento, ¿no? Ujú. Y solo con el resultado de una prueba estandarizada. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con los niveles de satisfacción y de bienestar de la comunidad, en fin, hay De acuerdo. montones de cosas. Sin embargo, Pero, para nosotros, perdone, pero sin embargo, para nosotros, los padres, digamos, en general, aparece como una referencia importante también. O sea, vemos qué claro, es lo que pasa o qué es lo que pasó en determinada generación con tal colegio, cómo le fue, o le fue bien, le fue mal. Es un tema que aún así seguimos con interés. por supuesto, y sin duda los padres tienen que preocuparse de que en los establecimientos donde estudien sus hijos también tengan buenos resultados en estas pruebas, Ujú. no cabe duda, no es para desecharlo. Lo que pasa es que tampoco hay que pedirle cosas que no va a hacer la PAES, porque si usted ve, por ejemplo, entre los establecimientos particulares, que son generalmente los que aparecen en el ranking, tampoco están siempre los mismos rankeados los primeros lugares, varían Ujú. mucho, ¿no? Mm. Entonces uno dice que ese establecimiento se volvió malo a pesar de que es particular y que lo que los padres invierten en la educación de su hijo es bastante oneroso a veces, se Claro. volvió malo de un año para otro. No, es que las generaciones cambian, las pruebas, a pesar de que creo que una ventaja de la paz, acuérdense que ya 4 años, Ujú. es una prueba reciente, es que ha mostrado cierta estabilidad en los promedios. Mm. Y eso significa que la prueba
está midiendo o está entregando la información que quiere y que debe entregar, que es decirle a los jóvenes, tú tienes este puntaje y puedes acceder a estos programas Claro, en estas universidades, ¿ya? es para ordenar Eso es lo que ese acceso. ese acceso. Pero volviendo a su pregunta, efectivamente hay establecimientos, y eso lo hacen todos tanto los privados como los subvencionados Ujú. públicos como los subvencionados particulares, tienen, voy a decir, ciertas metodologías de trabajo que preparan mejor a la prueba, ¿no? Que preparan Sí. mejor, tienen preuniversitarios internos, en general los establecimientos dedican el último año, el cuarto medio, Ujú. a preparar. Eh, Fíjese que la tendencia en los últimos años es que antes uno hacía la gira de estudios su último año, en cuarto medio, ahora se hace en tercero, en segundo medio, porque los dos últimos años se dedican a a preparar la preparar la prueba. prueba. Elisa, estamos Entonces, conversando con Elisa Araya, doctora en educación, académica de la UNCE e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Elisa, me gustaría que nos enfocáramos ahora en lo que está ocurriendo en el sector público, es donde se pone más atención al momento de evaluar el rendimiento de los estudiantes en la PAES. Si le fue bien o no a los establecimientos públicos, cuántos alumnos de estos establecimientos están en los mejores puntajes. Es parte de la reflexión y lo hemos visto además desde el punto de vista político esta semana en algunos análisis. ¿Cómo ve usted esa discusión? ¿Le fue bien, por ejemplo, o mal a los establecimientos educacionales? ¿Corresponde hacer esa evaluación a la luz de estos resultados de la PAES? o sea, se hacen igualmente. Yo creo que lo importante en esto es comparar los genes. Ujú. Los genes es cuántas personas, cuántos estudiantes rindieron El universo. los puntos, claro, el universo. Entonces, cuántos estudiantes que estaban en cuarto medio rindieron la PAES y cuántos porcentajes de esos estudiantes obtuvieron el puntaje suficiente para postular a las carreras o a los programas que ellos deseaban. Ujú. ¿Ah? Claro, es verdad que hay colegios particulares pagados, los estaba viendo, todavía no tengo todo el análisis, pero que obtuvieron muy buenos puntajes nacionales o varios puntajes nacionales, pero la cantidad de estudiantes que dieron fueron 30 Ujú. comparados con 300 de colegios municipales, perdón, colegios, todavía estamos con la Sí, antigua nomenclatura, con establecimientos públicos, público. ¿no? Entonces, claro que es más fácil preparar a grupos más reducidos para rendir la prueba que a grupos más grandes. Pero yo creo que lo importante es mirar, y eso es lo que no se hace, porque siempre uno dice, eh, eh, ¿quién tiene la medalla olímpica? Sí. La pregunta aquí es cuánta gente realmente rindió la prueba y cuántos realmente de los establecimientos lograron ingresar como era de su interés a las universidades Ujú. a las que postularon. Yo creo que esa es la pregunta. Claro. Los O sea, resultados, nosotros estamos, no, hay más factores involucrados en eso. Si es que los estudiantes efectivamente están interesados en preparar esa prueba o no, si les sirve o no prepararla. y la cantidad de estudiantes, Por ¿ah? La supuesto. cantidad de estudiantes es importante, porque si usted se da cuenta, si usted tiene dos cuartos medios, ya, voy a decir, 60 estudiantes, distinto a que usted tenga cinco o siete cuartos medios, Mm. eh, porque el tiempo que tiene que dedicar, si es que quiere prepararlo previamente, Claro. es mayor, necesita más recursos, en fin. Yo creo que es importante los puntajes nacionales porque a las escuelas la usan como carta de presentación. Mm. Pero yo creo que, si, a propósito de lo que dice este de los padres, yo miraría más bien cuántos estudiantes de las generaciones quedan, ingresan a la, a la universidad, a las carreras que a ellos les interesa. Yo creo que ese es un dato más real y más interesante. Ese es un filtro distinto, claro, porque está en función del interés que tiene cada uno de los alumnos y del objetivo que se ha planteado, digamos. Rindo la PAES para determinado objetivo. Claro, no necesariamente para obtener puntaje nacional. Yo sé Exacto. que es bastante interesante lo del puntaje nacional porque lo que suele pasar es que las universidades
invitan a esos jóvenes a estudiar, ofrecen becas, ofrecen beneficios suplementarios, porque otra vez genera, voy a decir, prestigio y genera también un interés de los otros por ingresar a esas carreras cuando uno tiene esos beneficios. Pero creo que si la pregunta es para los padres, ¿en qué me tengo que fijar en un establecimiento? Es cuánto de los chicos sin tener puntaje, necesariamente puntaje nacional, pudieron ingresar a los programas de estudios que ellos querían. Estamos conversando con Elisa Araya, doctora en Educación Académica de la UMCE. Elisa, de todas maneras, volviendo a la reflexión que hacíamos antes sobre el interés que tienen los padres de que efectivamente sus hijos puedan progresar, tener un mejor futuro en base al estudio y a las capacidades que pueden desarrollar en su proceso educativo. En el sector público esa idea cobra quizás todavía más importancia. En la medida en que permite generar cambios de rumbo, cambios desde el punto de vista de las trayectorias vitales, digamos. Le da herramientas a alumnos y a jóvenes para proyectar su propio destino y tomar decisiones hacia el futuro y girar historias familiares, a eso voy. Ahí hay un rol bien relevante entonces de los colegios públicos y por lo mismo entonces es importante mirar los puntajes que se obtienen en esos colegios. ¿Son capaces o no de ser ese trampolín que esperan los jóvenes? ¿No hay ahí un punto también cuando se analiza que solamente un colegio de financiamiento público, el Colegio Augusto Dalmar, está entre los 100 mejores de este ranking? Sí, bueno, yo creo que efectivamente uno tiene que hacerse la pregunta de qué sucede con los establecimientos públicos que están, que no están en esos puestos, digamos. ¿Ah? Otra vez, si es que esos puestos indican realmente calidad. Yo quiero de verdad eh, establecer que la calidad es mucho más compleja que un puntaje en Sí, una prueba, sí, sí. pero efectivamente ahí hay cosas, el Augusto Dalmar, a todo esto yo vivo muy cerca de ahí Ajá. en la Villa Freya, así que uno conoce la trayectoria de ese establecimiento. Yo estudié ahí cuando era Liceo 9, así que me consta que tiene varios factores que son importantes, Sí. bueno, primero, yo creo que es un lugar bastante grato donde estudiar, Ujú. tiene capacidades y recursos, pero también tiene una cierta cultura. Y yo creo que lo que hay que mirar más bien es cómo apoyamos a los establecimientos públicos, justamente por lo que usted dice, Sebastián, porque es ahí donde estudian la población que más requiere apoyo en términos de acompañamiento. Claro. Entonces, es cómo acompañamos y qué recursos requieren, no solamente en términos materiales de financiamiento, pues si uno compara cuánto pagan los padres en un colegio particular pagado, de estos top 100 que se nombra, y cuánta es la subvención, uno ve claramente que hay una brecha muy grande Ujú. respecto de la cantidad de recursos financieros Sí, sí, que se claro. dispone, pero se fija, bueno, pero también son los recursos humanos, pero también son las posibilidades de proyectos educativos robustos, Ujú. y yo creo que ahí hay que mirar algo de respecto de la política pública, porque estos resultados que ya se repiten año tras año nos muestra que tenemos estructuralmente, ya no es una cuestión casuística, no Ujú. es hoy que sorpresa, sino que parece que estructuralmente nuestro sistema genera algunas brechas que Claro. hay que reflexionar y hay Elisa, que trabajar mucho. pero de todas maneras uno podría ver la evolución de ciertos establecimientos y ahí sí se constata algunos retrocesos. El Instituto Nacional, por ejemplo, antes aparecía en estos listados que, de nuevo, entiendo que no nos sirvan como ranking para, el ranking, digo, no nos sirva para evaluar la calidad de la educación en sí misma, pero nos sirve como referencia para saber si el Instituto Nacional es capaz, u otros liceos emblemáticos, son capaces de entregar esas herramientas y de significar ese trampolín al que aspiran muchas familias. Y bueno, antes aparecían en estos rankings el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos, hoy día no están allí.
¿Cómo ve esa evolución de esos recintos en particular en los últimos años? Sí, bueno, el Instituto Nacional es un caso interesante de estudio y reflexión, yo creo también de cómo, cómo tratamos y cómo cuidamos nuestra educación pública. Mm, Pero yo quiero decir, no sé, no he visto todavía los resultados en particular del Instituto Nacional, pero el año pasado tuvo algunos puntajes nacionales, pero tuvo más de 200 estudiantes que ingresaron a las carreras que habían postulado. ujú. ¿Me entiendes? Claro, no están en el top de puntajes nacionales, pero más de 200 estudiantes entraron a la primera opción a la que habían postulado. Sí, Por tanto, su capacidad de, vuelvo a decir, de instalar a estudiantes en la educación superior no se ha perdido. ajá, Lo que ha perdido es la capacidad quizá de tener campeones olímpicos, claro. que eso es otra cosa, pero Y dado el fin de eh, las elecciones, esos, comillas, campeones es olímpicos explicar. están distribuidos en otros recintos, quizás. En otros recintos, se explica por eso, ¿no? Ujú, Ahora, claro, yo sé que hay gente que apoya mucho la idea de selección y de tener colegios que sean altamente competitivos, mm, pero también habemos otros que pensamos que es muy importante que las capacidades se distribuyan en el sistema porque eso hace que eh, varias escuelas cumplan con los objetivos claro. de lo que nos importa es que los estudiantes aprendan y que si quieren continuar su estudio en el nivel superior lo puedan hacer con tranquilidad. Ujú. Pero yo creo, y me aprovecho aquí Sí, adelante, de su Lisa. Sebastián, que yo creo que la pregunta del Instituto Nacional del Internado Barros Ujú. Arana, por ejemplo, o de otros establecimientos que hemos llamado históricamente emblemáticos, es eh, otra vez, eh, ¿qué queremos de la educación pública? Si queremos una educación pública de excelencia, ¿qué significa en términos de apoyo, de recursos, eh, de conocimiento respecto de cómo están aprendiendo las generaciones actualmente Ujú. y cuáles son las dificultades que tienen los profesores? Estoy cierta que los problemas y los desafíos que tienen los profesores del Instituto Nacional hoy día son de otro rango, no solamente referido a los aprendizajes académicos, que son Claro. muy importantes, son el centro de la escuela, pero también de desafíos de convivencia que no Sí, tenían por hace supuesto. 20. Sí, y ahí ¿Se fija? es otra dimensión del Entonces, problema. claro, entonces mirar con los mismos lentes Ujú. problemas que son diferentes, yo creo que ahí los que nos dedicamos a la educación tenemos que ser muy, muy El- cuidadosos y muy, sí. muy Elisa, responsables. y a partir de eso, y sobre las decisiones que se adoptan con estos resultados, ayer conversábamos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien planteaba que a la luz de estos resultados convenía analizar si es que los colegios dependientes del municipio de Ñuñoa debían pasar o no a los SLEP. Ese proceso debería concretarse a comienzo del próximo año, 2027. Y el alcalde decía, mire, tenemos buenos resultados en La Paz, en nuestros colegios, en el Augusto de Almagro, República de Siria, otros. Entonces, no hagan este traspaso a los SLEP. ¿Es correcto hacer el juicio y evaluar los SLEP y tomar decisiones de esa envergadura a la luz de los resultados de La Paz? Otra vez es generar un análisis a partir de un instrumento que es un análisis mucho más complejo. Los sistemas eh, los SLEP, ¿no? Como estos servicios locales de educación pública, lo que esperan dentro de sus objetivos también es reconstruir o reconstituir, si es que no es reconstruir, Ujú. constituir una red de educación pública, de establecimientos en educación pública. Y yo diría al contrario, que teniendo un servicio local con establecimientos además que son de comunas que en general les va bien, porque vuelvo a repetir, el Augusto del Mar está en el corazón de Ñuñoa, gozando de toda la infraestructura de una comuna que es bastante acomodada en sus recursos, que tiene eh, gran posibilidad de ofrecer a los estudiantes que eh, ahí están Ujú. experiencias interesantes.
no así otros, quizás otros establecimientos que están en comunas más precarizadas. Entonces, yo creo que lo interesante de los servicios locales es justamente generar esta red donde, como una red neuronal o una red cibernética, ¿ve usted? Donde un nodo informa y apoya el aprendizaje de otros nodos. No, yo creo que no tiene nada que ver los resultados de la PAE con generar un sistema de educación pública robusto. Bien. Al contrario, yo creo que sería un gran aporte de establecimientos como el Augusto del Mar, Ujú. eh, u otros, el República de Siria, que también está ubicado en un lugar súper privilegiado en Ñuñoa, eh, para alimentar de buenas prácticas y de buenas experiencias. Bien. Eh, Porque no tiene que ver no tiene que ver solo con la administración. Una parte de los SLEP se juega en la administración y en la gestión, pero la otra, fundamentalmente, en generar un sistema de, pedagógico. Dentro de la Y sala, quiero recordar, claro. claro, y Bien. quiero recordar que los establecimientos SLEP han mostrado un alza, incluso en la PAES, los establecimientos demostraron un alza en la PAES y en el CIMSE respecto de los De la, establecimientos sí, del rendimiento municipales. anterior. Sí, por Elisa supuesto. Araya ha estado con nosotros, doctora en educación, académica de la UNCE, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Elisa, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Gracias, Gracias Luis. por